Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Esmeralda. Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de lógica proposicional, ¿no? Entonces, vamos con ahora la primera pregunta, ¿no? Que trata sobre lógica, ¿no? Vamos entendiendo lo que es el tema de lógica. ¿Quién nos dice? A ver, de los siguientes enunciados tenemos que n más uno, ¿no? N más 2 son ¿qué? Son tres números consecutivos. El segundo, el número 4 es un número natural, compuesto y par. El 87 es un número primo. Si 4 más 6 es igual a 8, entonces 2 por 6 es igual a 12. ¿Cuál o cuáles son proposiciones lógicas? Cuando hablamos de proposiciones lógicas, ¿a qué nos referimos, Esmeralda? ¿De qué son qué? Pues una proposición, ¿cuál es la condición para que sea una proposición, Esmeralda? ¿Tiene que ser qué? Tiene que Una ser... tiene que ser, bien puede ser verdadera o falsa, pero Perfecto. ninguna puede ser la misma a la Exacto, misma vez, no puede ser. exacto, exacto. Entonces, si yo no puedo determinar si es verdadero o falso, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Eso será una proposición? No, No es una proposición, ¿cierto? Muy bien. sí, Entonces, a ver, la primera, ¿será proposición o no será proposición, Esmeralda? sí, sí es. Mm, ¿Segura, Esmeralda? Ahí nos dice, o sea, nos dice n más uno son tres números consecutivos. Entonces, o sea, pero sabemos el valor de n en realidad. No, No sabemos el valor de n, ¿verdad? no, O sea, una cosa es una proposición y otra cosa es una función proposicional, ¿no? Una función proposicional, dependiendo del valor de n, puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Entonces, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué sería? ¿Sería una proposición o no sería una proposición? En este caso, no sería. no sería una proposición, ¿no? En la siguiente, por favor, ¿qué nos dice en la siguiente, Esmeralda? El número 4 es un número natural, compuesto y par. ¿Será una proposición o no es una proposición, Esmeralda? Una proposición. O sea, podemos determinar si es verdadero o falso. O sea, siempre cuando nosotros podamos determinar si es verdadero o falso, entonces eso va a ser una proposición. En este caso, nosotros podemos determinar que es verdadero o falso, Esmeralda, o no podemos determinar. Sí, sí podemos. Claro, porque, a ver, aquí, bueno, o sea, si ya es o verdadero o falso, ¿no? Es proposición. Pero en este caso, a ver, ¿qué sería? ¿Sería una proposición qué? ¿Es una proposición eh, verdadera o falsa, Esmeralda? Verdadera. Verdadera, ¿no? Va a ser una proposición qué? Va a ser una proposición verdadera, De, ¿no? Entonces, ¿qué le ponemos acá? Es una proposición verdadera. Ok, en la siguiente, Esmeralda, el 87 es un número primo. Es o sea, para comenzar, ¿es una proposición, Esmeralda, o no? ¿Qué opinas? mm, sí, podemos verificarlo. El 87 es un número primo. Siempre todo lo que tenga que ver con preguntas, exhortación, en realidad no son preguntas, ¿no? Es como que yo te pregunte, Esmeralda, ¿a ti te gusta el color azul? Tú puedes decir verdadero o falso. O No, si no, este, ¿qué día es hoy? ¿No? O sea, todo lo que tenga que ver con pregunta no es una no proposición. es una proposición, ¿no? Entonces, esta será, esto Ah, no. La primera era no. En la segunda, ¿será proposición o no será proposición, Esmeralda? no, Tampoco, ¿verdad? sí. Tampoco, no es una proposición. Bien. Y en la cuarta, si 4 más 6 es igual a 8, entonces 2 por 6 es igual a Dos. 12. Bueno, independientemente si esto es verdadero o falso, o sea, independientemente, o sea, primero hay que determinar es verdadero o falso. 4 más 6 es igual a 8, entonces 2 por 6 es igual a 12.
¿Será una proposición o no será una proposición, Esmeralda? Por favor. Sí, sería. Sí sería, ¿no? ¿Cierto? Sí. O sea, ahora, ya, que sea verdadera o falsa, ya eso es otra historia, ¿no? Entonces, Sí, sería entonces que sería. Bueno, para este caso, tenemos que 4 más 6 es igual a 8. Esto es falso. Falso. sí, Entonces, 2 por 6 verdadero. ¿Ya qué nos da? Ahora sí hay que mirar las tablitas, ¿no, Esmeralda? Falso, entonces verdad, verdadero. ¿Cuánto nos da eso, por favor? la verdadero. Verdadero, ¿no? Sí, Sí, ¿no? No, el verdadero. Ahí está. Verdadero, Esmeraldita. Bien. Bien, Esmeralda. Entonces, ahora sí. O sea, este sí, ¿no? Sí, sí es proposición. Esto sí va a ser proposición, ¿no? Entonces, ¿cuál o cuáles son proposiciones lógicas, Esmeralda, entonces? ¿Cuáles serían, por favor? ¿Cuál sería la clave? 2 y 4. 2 y 4 nada más, ¿no? La Esa D, sería la la letra D, D. ¿no? Ya, entonces aquí, como te digo, Esmeralda, para este tipo de, bueno, con respecto al tema, ¿no? Sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? A veces parece que podría ser esa la respuesta, pero realmente, ¿qué ha pasado? No, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, sí, No sé si se puede comprobar ello, por favor, Esmeralda. sí, profesor. Claro, entonces hay que tener un poco de cuidado ahí. Perfecto. Ya está. Vamos ahora con, a ver, vamos a poner acá, sería la letra D, D. 2 y 4, ¿no? Entonces, la primera, habíamos comentado que la primera no es una proposición, no es porque el n puede tomar varios valores, o sea, no sabemos cuál es el valor de n en realidad. Entonces, tenemos que no es una proposición, no es una proposición, no es una proposición. Es una función proposicional. Proposicional. Ya está. El 2. ¿Qué tenemos, Esmeralda? Bueno, el 2 sí, ¿no? Sí, Sí es lo proposición. podemos verificar. Claro, sí es proposición. Porque podemos hacer la verificación si es verdadero o falso. Sí, 3. 3. No es una proposición. No es una proposición. No es una proposición. Es una pregunta. Es una pregunta. 4. ¿Qué tenemos? Sí es proposición. Sí es proposición. Bien, Esmeraldita. Vamos ahora. Bueno, la respuesta era la letra D. Pues está la letra D. Muy bien. Pasamos a la siguiente, a ver. En la siguiente, Esmeralda, a ver. ¿Cómo sería? A ver. Acá tiene que ver más ya. Hay que leer, pues, ¿no? Opción Esmeralda. ¿Qué opinas? sí. Dice, si la proposición, si Julio es biólogo, entonces es astrónomo. Si Julio es biólogo, entonces es astrónomo, es falsa. ¿Cuál de las siguientes son falsas? Ujú. Ya, a ver, ¿cómo sería, a ver, Esmeralda? A ver, te invito a que podamos reflexionar ello, a ver. ¿Cómo podría ser, a ver, aquí? Entonces acá tenemos que establecer un P entonces, ¿qué? P entonces, Q. P entonces Q, ¿no? Claro. Ujú. Sí. A ver, sería este con condicional, la de esa flechita, ¿cómo se llama? Una flechita con una sola dirección. Claro, ajá, es con una sola dirección, ¿no? Sería Ujú. que Julio es biólogo, sería verdad, y que no es astrónomo. Eh, Mm. Ya, pero mira, si es falsa, o sea, para que ese P entonces Q,
Para que sea falso solamente hay un caso, ¿no? No sé si te acuerdas. Sí, el de verdadero y falso. Claro, nada más, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ya con eso, a ver, vamos trabajando. A ver, ¿cómo podría ser? A ver, Esmeralda, vamos, inténtalo. A ver, te voy a dar unos minutos. A ver, ¿cómo sería, por favor? Ese, ¿para qué? Sacar el bombo, ¿para qué? No, no tengo que hacer nada. Suave, no, suave, suave. Es rápido. Es la entrada y sácalo desde la entrada nomás. Ja, ya, no más. Gracias. Muy bien, Esmeraldita. Vamos. ¿Cómo sería, Esmeralda, por favor? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Esmeralda, por favor? Esmeralda, No, hola, ¿me escuchas? no me sale con la verificación. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, entonces, ya no te preocupes, Esmeralda. Está bien, pero vale el intento, Esmeralda. De eso se trata. La idea es que tú lo intentes y ahora, una vez que ya tú tienes en contexto, ya estás en contexto del ejercicio, entonces vamos a realizar vamos a plantear esta situación, ¿no? Ya, entonces acá tenemos que, si Julio es biólogo, entonces vamos a poner acá, pongo solución, ya, ok. Si Julio es biólogo, entonces, o sea, si Julio entonces es astrónomo, entonces ponemos acá, ¿no? Si Julio es biólogo, entonces Astrónomo. es astrónomo. Astrónomo. Ya. Entonces, acá todo esto es como que. Todo esto es como nuestro que. Esto es como nuestro P, ¿sí o no? P, P, Sí, luego P, entonces Q, ¿no? ¿Cierto? sí, P, entonces Q. Y nos dice que P, entonces Q, esta proposición que esto es falso. O sea, lo que nos está diciendo que este es verdadero. Entonces, falso, ¿no? ¿Cierto? Eso es lo que nos dice, ¿sí o no? ¿No? sí. Eso es lo que nos está diciendo en realidad Esmeralda. O sea, ¿qué está pasando acá, Esmeralda? Que ocurre que Julio es biólogo, eso es verdadero, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Julio es biólogo. Entonces acá se deduce lo siguiente, ¿no? Tenemos que Julio es biólogo, es biólogo. Esto de acá es una proposición verdadera. Julio es astrónomo Esmeralda, Julio, no, falso. Eso es falso. Bien, ahora como ya tenemos ello, ahora lo que pasa acá que dice Julio no es biólogo. Julio, o sea, este es como, o sea, tú sabes que de acá tenemos, o sea, de acá, o sea, a ver, nosotros sabemos que esto lo puedo expresar como que, ¿no? Voy a ponerlo acá abajito, ¿ya? O sea, esto es como un P, esta proposición P, ¿qué cosa es? ¿Verdadero, sí o no? ¿No?
Sí, y esta proposición Q es falso. Entonces, yo te pregunto, ¿la negación de P qué va a ser? ¿Negación de P qué será? falso. Sería falso, ¿no? Ya, Sí, la negación de P va a ser falso. Entonces, entonces, de aquí, si yo tengo que Julio es biólogo, ¿cuál es la negación entonces, Esmeralda? Julio no es biólogo, ¿sí o no? Julio sí, no es yo, biólogo. Ahí está. ¿Eso es qué? Entonces Julio no es biólogo, eso es que esto es falso. ¿Está bien? sí, A ver, Julio es astrónomo. eso es falso. Falso también, es falso. Julio es astrónomo y biólogo. Ya, de acá deducimos, ¿no? O sea, de acá tenemos lo siguiente. Julio es astrónomo y biólogo. Biólogo. Entonces tenemos que, o sea, ¿qué me quiere decir? Que P, o sea, esto de acá en realidad es, o sea, perdón, esto es un Q. Q y, y P, ¿verdad? ¿Cierto? ¿No? Sí, Q y P. Q, ¿qué cosa es? Falso, falso. Y P, que esto de acá es verdadero, ¿qué nos da? F y B. A ver, falso y falso, verdadero, ¿qué nos da, por favor? Según la tablita. falso, Eso nos va a dar cuánto. falso. Eso es falso, ¿no? ¿Sí o no? Falso. Sí. Ahí está. Más o menos, ¿qué tal, Esmeralda? ¿Está bien? Sí, había confundido, profesor. No te preocupes, Esmeralda. Es Entonces que ya. había puesto que el V bajo era O y la V de arriba pues, era I. Por eso no me salía. Ya, ok, a ver. Luego, a ver, ya está. 4 va a seguir verdadero. Bien. Y ahora tenemos, a ver. Tenemos entonces ahora la siguiente, ¿no? Julio es biólogo o astrónomo, ¿no? Ponemos aquí, ¿no? Ponemos, ¿no? Ponemos Julio. Julio es biólogo o astrónomo. Entonces tenemos que Julio es biólogo o astrónomo. O sea, biólogo nos dice que es P. P o Q, ¿no? Entonces, si es P o Q, Esmeralda, entonces P ¿qué cosa es? Sería verdadero, Sí, ¿no? Verdadero o Q. falso. O sea, verdadero o falso. ¿Y eso que nos da, por favor? Sería, Pero, claro, entonces será, ni más ni menos, sería pero, verdadero. Entonces acá será, bueno, acá el tercero habíamos dicho que este es falso, sería verdadero. Bien, entonces acá, perfecto. ¿Cuál, cuál o cuál de las siguientes son falsas? ¿Cuál sería la letra? ¿La letra? ala, La A, ¿verdad? Bien. sí, ¿Qué tal? Está fácil, ¿no? ¿Sí o no? No está sí, tan complicado en realidad, solamente solo hay que habla, analizar nada más, ¿no? Esta situación. Bien, sí, Esmeralda. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya misión cumplida. Misión cumplida y tenemos que será Esmeraldita. A ver, vamos con la siguiente. Ya vamos entonces a ver acá. Tenemos en la pregunta número 3 nos dice, ¿no? Lo siguiente. A ver. Tenemos esto, ¿no? Que esta de acá, o sea, al final del día, Esmeralda, ¿esto qué es? Esto es una proposición. Si esto es una proposición verdadera, hay el valor de P, Q, P sí, solo sí, en el orden indicado. Bien, entonces, si nosotros sabemos que esto es verdadero, Esmeralda, ¿no? A ver, ponemos solución, ¿ya? Ponemos solución. Sabemos que esta proposición, negación de P, entonces, negación de Q, todo esto ¿qué es? Esto profesor, va a salir todo verdadero. es verdadero. Ya, Esmeraldita, entonces, muy bien, muy bien. O sea, si esto es verdadero, ¿qué significa? Mira, la negación de esto me dice que es Va a ser verdadero. falso, lo de adentro va a ser falso. Exacto, entonces P, a ver, todo esto, P, entonces negación de Q,
todo esto, bueno, a ver, no le pongo la flecha mejor. Acá entonces, ponemos acá, ¿no? Y ponemos aquí, aquí. Entonces, esta proposición de acá tiene que ser, ni más ni menos, tiene que ser falso. Y si esto es falso, que esto es una condicional, entonces, ¿aquí qué tiene que ser? Entonces, acá se deduce que P es una proposición que verdadera, ¿no? Es verdadera, Sí. ¿no? Y que, y también Entonces, negación de Q, ¿qué va a ser? Esto es una proposición, falso. esto es falso, ¿no? Sí, Ahora, de acá, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Esmeralda? Que si la negación de Q es falso, entonces Q, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una proposición. verdadero. Tiene que ser una proposición verdadera. Muy bien, ahora recordando, ¿no? Porque recordar es volver a vivir, Esmeraldita. Tenemos que, nosotros sabemos que de la tablita, ¿no? PQ. ¿Sabes qué es verdadero, verdadero, falso, falso, ¿no? Sí, Verdadero, falso. Eso sabemos ya, cierto, de memoria. Y ahora aquí Esmeralda tenemos, ponemos nuestra tablita y será aquí, bueno, P, sí, solo sí, Q, ¿no? Entonces, eh, nosotros sabemos que, o sea, tú sabes que la condicional Esmeralda, la P, sí, solo sí, Q, ¿qué cosa es? Sí, solo sí, P, entonces Q, y Q, entonces P, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ujú, ¿Sí? Entonces, eso es lo que sabemos, ¿no? Esa es la definición, ¿no? ¿Está bien, Esmeralda? sí, Y ahora, muy bien. Entonces, P, entonces Q, esto no da que, esto es que, esto es verdadero, pues, ¿no? ¿Sí o no? O sea, tanto, sí, para que esto sea verdadero, o sea, tanto P, entonces Q, y Q, entonces P, para que sea verdadero, verdadero, si este es verdadero, verdadero, entonces verdadero, verdadero, no va a dar verdadero. Y el otro también, si esto es falso, entonces falso, y el otro es falso, entonces falso, esto que no va a dar también verdadero, ¿no? ¿Sí o no? sí, Entonces los demás que tienen que ser falso. falsos. Bien, ahora como de aquí nosotros también, ¿qué nos están pidiendo? Por favor, nos piden que, nos piden también, nos piden el P, P sí solo sí que, P sí solo sí Q, ¿sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Verdadero. Claro, y esto como habíamos comentado hace rato, ya sabemos que P, tanto como P y Q, son Mm, verdadero. Entonces verdadero, y verdadero, entonces verdadero, ¿qué nos va a dar? Bueno, todo esto que nos verdadero. da. Entonces, ya, P si solo si Q, todo esto que es, esto es verdadero, ¿cierto? Bien, bien, Esmeraldita, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, Esmeralda. Ya, entonces tenemos que todo es verdadero, Esmeralda, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Sí, Verdadero, verdadero y verdadero. Sería la clave, ¿cuál, por favor? Sería la, la clave, la letra A. Muy bien, marcamos entonces la letra A, por favor. Marcamos la letra A. Y muy bien, seguimos avanzando, Esmeralda, ¿no? ¿Sí o no? sí. Bien, vamos con la siguiente. Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué nos dice, por favor, la pregunta número 4? ¿Qué nos dirá Esmeralda? A ver, dice, ¿qué nos dice, por favor? ¿Qué nos dice, por favor, Esmeralda? Ayúdanos con la lectura. La preposición, si aprendo a nadar, no aprendo historia. Es falsa, entonces es falso. Ujú. Ya, ¿cómo sería eso? A ver, ¿cómo solventamos esa situación, por favor? ¿Cómo sería eso, Esmeralda? A ver. Si aprendo a nadar, no aprendo historia. Es falsa. O sea, a ver. O sea, acá hay que diferenciar, ¿no? Porque aquí tenemos una proposición. O sea, hay una negación, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Hay una negación, me parece, Esmeralda. Sí, con el no, con no aprendo historia, ese no, sería negación. ¿Cierto? Sí, ¿no? Sí, Claro, entonces, a ver, aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿no? A ver, ponemos ya, entonces es falso. Aprendo a nadar, aprendo historia, no aprendo a nadar o aprendo historia. Aprendo historia si solo si aprendo a nadar
O aprendo a nadar o aprendo... Esta es la diferencia simétrica, ¿no? ¿Sí o no? La última, Sí, ¿no? Claro, entonces acá nos están dando una serie de proposiciones donde nosotros tenemos que darnos cuenta cuál de esas que. Eso es falso, ¿cierto? sí. Bien, bien, Esmeraldita. Ya, ¿cómo sería entonces, por favor? Tenemos que desglosar nuestra premisa, ¿no? ¿Sí o no? Ponemos aquí que solución. La proposición si aprendo a nadar, no aprendo historia, es falsa. Entonces es falso. Entonces, a ver. em, Ponemos una proposición P, ¿no? Tenemos que P, que es aprendo qué. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Cuando es O y O es diferencia simétrica o es la bicondicional? Es que eso sí decís es Es que esa con... es una disyunción fuerte. La disyunción fuerte tiene que ver con la diferencia simétrica, con el triangulito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Ok. Sí, es que eso sí con las oraciones del O, con sí, con los Claro, conectores ahí, eso sí no sé mucho. no te preocupes. Esmeralda. Bien, Esmeralda. A ver, nosotros tenemos acá nuestra oración, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que si aprendo a nadar, no aprendo, no aprendo historia. Entonces, o sea, acá tenemos, o sea, a ver, lo que pasa es que, a ver, ¿tú ves acá el entonces Esmeralda o no? Te pregunto. Acá, en esta oración. No, Pero en realidad sí está el entonces. Sí con está. el, con Y coma. exactamente. Lo que pasa es que esta coma cumple la función de entonces. Es como que yo digo, hoy es domingo. Pausa. Porque la coma es una pausa, ¿sí o no? ¿No? Sí, Hoy es domingo. Iré a caminar. ¿Cómo se entiende eso? O sea, esa pausa, eso es tiene un nombre, este tipo de coma, pero ahí está, una coma consecutiva creo que se llama, sí tiene su nombre. Hay varios tipos de comas, o sea, coma consecutiva, elíptica, coma vocativa, ¿no? Cuando te dedicas, María, ¿cómo estás? O sí, María, sí, ¿no? el Ese es vocativo, coma, María, coma, ¿no? Sí, ese es vocativo, coma vocativa, ¿no? ¿Sí o no? sí, Ya, sepáralo. entonces, esta coma cumple la función de que de entonces, ¿no? ¿Cierto? Sí, Entonces, mucho cuidado ahí, ¿no? Entonces, acá tenemos, esta es la proposición P. Entonces, o sea, entonces no aprendo historia, pero en realidad es negación de Q, ¿no? Donde sí, P, ¿qué va a ser? Ya, P es aprendo a nadar. Aprendo a nadar. Aprendo a nadar. ¿Y Q qué sería? Q es aprendo Aprendo historia, ¿no? ¿Sí o no? sí. Historia, perfecto. Ahora, este... Esmeraldita. Entonces es falso que, a ver, aprendo a nadar. O sea, esto de acá es una proposición que nos están diciendo, ¿no? Vamos analizando, ¿no? O sea, si es P, entonces negación de Q, toda esta proposición que es, esto es falso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué Sí, significa? Peba sería Esto es verdadero y negación verdadero, de Q sería entonces esto es falso. falso, para que todo esto sea falso. Entonces, ya, de acá deducimos que, ya, P es una proposición verdadera y Sí, que Q es una proposición verdadera, ¿no? ¿Sí o no? sí, ¿No? sí, Porque la negación de Q no va a dar falso. Ya, sí. profesor, entonces, ¿de acá qué podemos decir? Entonces, de aquí decimos, ¿no? Que aprendo a nadar, pongo otra vez, ¿no? Aprendo a nadar, aprendo a nadar. Aprendo a nadar, ¿qué será? Esto es Verdadero. verdadero. Y que aprendo Q, otra vez, ¿no? También Aprendo verdadero. historia.
¿Qué será? Esto es verdadero. verdadero, ¿no? Sí. Bien, Esmeralda. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, a ver, de aquí entonces hay que ir deduciendo, ¿no? Porque mira, a ver, la primera, a ver. Entonces es falso. Ya, la primera, aprendo a nadar. Eh, aprendo a nadar, ese es verdadero, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Aprendo historia, También. verdadero. Ahora, lo siguiente, Esmeralda. No aprendo a nadar, no aprendo a nadar o aprendo historia. Entonces, ¿qué sería en esa Sería de? falso. O sea, es no aprendo a nadar. O sea, no aprendo, o sea, negación de P. Sería verdadero. O aprendo historia. O aprendo historia, ¿no? Negación de no aprendo a nadar. Esto de acá es no aprendo a nadar, negación de P. Sería O aprendo falso historia. Entonces negación sería falso o y o verdadero. verdadero, que es ¿Esto sería verdadero. qué? Sería verdadero, ¿no? Verdadero. Entonces verdadero. Perfecto. En la siguiente esmeraldita que tendríamos entonces. Verdadero. Tenemos que es que aprendo historia si solo si aprendo a nadar. Sería Entonces, bicondicional. claro, aprendo historia. Sería verdadero Ya. también. Q si solo si aprendo a nadar. Q si solo si P. Entonces, yo sé que Q es verdadero. Si solo si P, que es verdadero, esto que nos da, ¿verdad? Dero, ¿no? Y bueno, nos queda el último, ¿no? Que ya prácticamente ese sería, ¿no? Si una esmeralda. Sí. Claro, a ver, entonces lo ponemos, ¿no? Sería que, a ver, ese sería la clave, pues, ¿no? Aprendo a nadar. Aprendo a nadar, ya, P. O aprendo historia. O sea, aprendo a nadar diferencia simétrica. Aprendo a nadar diferencia simétrica. Aprendo historia. Q. Ya, entonces, ¿te acuerdas acá de la tabla de la diferencia simétrica, Esmeralda? No sé si lo, Sí. si lo, Sí. si lo dibujaste, pues, ¿no? Solo que los que son así falso, verdadero, verdadero, falso, siempre son verdaderos. Claro. O sea, para la bicondicional, ¿qué era? Verdadero, falso, falso, verdadero. Para la diferencia simétrica era lo contrario, ¿no? Falso, Sí, verdadero, es verdadero, cierto. falso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿No? En este caso, tanto como am, como los dos son verdaderos, ¿no? Aprendo a nadar, va a ser falso. verdadero, diferencia simétrica, ¿no? Diferencia simétrica, Q, verdadero, entonces, ¿qué nos va a dar? Falso, Sería falso. falso, ¿no? Falso, falso. Bien, eso sería falso, ni más ni menos, Esmeralda. Ya, Esmeraldita. Perfecto. Muy bien, Esmeralda. Muy bien, excelente. Seguimos avanzando, Esmeralda. ¿Sí? ¿Cómo acuerdo, Esmeralda? Sí, profesor. Ya, ahí está. La letra E. E de Esmeralda. ¿Qué tal, Esmeralda? Muy Sí. bien, muy bien. Vamos con la 5, Esmeralda. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué nos dirá, por favor, Esmeralda? ¿Qué nos dice, por favor, Esmeralda, en la 5? La preposición o Sandro canta o va a la feria es verdadera. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Claro, ¿no? Nos dice aquí que la proposición o Sandro canta o va a la feria es verdadera, determine el valor de la verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado, ¿no? O sea, determinar, cuando dice el valor de verdad, en realidad no dice si es verdadero o falso, nada más, ¿no? ¿Sí o no? Porque estas son, Sí. que todas estas son proposiciones. Ahora, recordando por favor, tenemos, ¿no? Tenemos entonces que, bueno, recordando lo que es la tablita de la diferencia simétrica, ¿no? Quizá, ¿no? Verdadero, falso, falso. Luego verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué pasará, por favor? Sería que sería nada más y nada menos que será P, P,
¿Qué será, por favor? P triangulito, ¿qué? P triangulito. Q, ¿no? Ya, Sí, entonces era lo contrario, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, falso, ¿no? ¿Sí o no? sí. ¿Sí? Ahora, ya, entonces aquí tenemos que, si la proposición o Sandro canta o va a la feria, es verdadera. Entonces, o sea, habrían dos posibilidades, ¿no? ¿O no? ¿Cierto? Sí, O sea, vamos a tener en realidad dos casos. O sea, son dos casos en realidad, ¿no? Ujú. Ok, entonces, a ver. ¿Cómo sería entonces, a ver acá, Esmeralda? A ver, si son dos casos, a ver. probar con los dos. Claro, es una posibilidad. Ujú. O sea, uno de los dos es verdadero, pues, ¿no? Y hay dos casos posibles. Entonces, eh, bueno, teniendo en cuenta esos dos casos, ¿no? A ver, o sea, en función a esto, nosotros tenemos que P, o sea, ¿quién es nuestra proposición P? Sería Sandro canta, ¿no? ¿Sí o no? Sandro, Sandro canta. Ya, Sandro canta. Luego Q, em, Sandro va a la fiesta, va a la feria, ¿no? Sandro va uy, Sandro va a la feria. Sí, estamos de acuerdo, Esmeralda. Sí, Ya está, Esmeralda. Bien. Entonces, ahora, aquí tenemos que, lo que pasa es que aquí es que P puede ser que verdadero o falso, no, ¿no? Q puede ser que, ¿qué puede ser Q, por favor? Q puede ser verdadero, falso. verdadero o falso también, ¿no? O sea, es uno de los dos en realidad, ¿no? Podría ser. Entonces, en función a esto, en realidad vamos a plantear, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Eh, con estos casos podemos ir viendo las proposiciones, ¿no? Sandro canta y va a la feria. O sea, tanto para el primer caso, o sea, me refiero a que en cada proposición vamos viendo primer caso, segundo caso, ¿no? Y dependiendo a eso, vamos estableciendo el valor el valor de verdad de cada uno, ¿sí o no? Sí, no sé si estamos de acuerdo, Esmeralda, por favor. Sí, profesor. Ok, a ver. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a ello. Entonces, Esmeralda, vamos entonces con la primera proposición. Vamos con la primera proposición. Eso es lo que nos piden es eso en realidad. Tenemos que evaluar cada proposición. Entonces tenemos que Sandro, Sandro canta y va a la feria. Va a la feria. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Sería Sandro canta y va a la feria. Entonces tenemos que será, pues acá tenemos P y Q. Sandro canta y va a la feria. Ya, pero acá ocurre que van a ocurrir dos casos, ¿no? O sea, vamos con el primer caso. P puede ser que verdadero, ¿no? ¿Sí o no? Profesor, en los dos casos va a salir falso. Claro, ¿no? P y falso, ¿qué nos da? Falso. Falso. Segundo caso, Porque cuando es con confusión se cumple que es verdadero cuando los dos son iguales. claro, exactamente, Verdadero, verdadero. exacto. En la I, claro, los dos tienen que ser verdaderos. Muy bien. Y ahora, para el segundo caso, falso y Ah, verdadero, ¿qué? sí, Falso también. falso. Entonces, pues ni más ni menos, ¿no? ¿Esto qué nos da? Falso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Falso. Bien. Vamos con la segunda proposición, por favor. ¿Qué será? Tenemos lo siguiente, ¿no? Dice, Sandro canta si solo si va a la feria. sí, condicional. Sandro canta si y solo si va a la
feria, ¿no? Serían Entonces, los dos casos falsos, profesor. a ver, ponemos, ¿no? Si solo si va a la feria Esmeraldita, entonces será que ponemos, otra vez ponemos, ¿no? Habíamos dicho P, Sí, si solo si, Q, ¿no? sí, Entonces, vamos con el primer caso. Primer caso sería verdadero o falso, si solo si, siempre que no va a dar. falso. Falso, sí o no. No va a dar falso, siempre. ¿Sí? Falso. Para Sí, el segundo caso, por favor, tenemos falso. falso. Si Bien, solo si verdadero, ¿nos va a dar qué? falso. Falso también, ¿no? Ya está. Esto nos da falso para ambos casos. Y vamos ahora con la tercera proposición, que sería, ponemos otra vez, escribimos Sandro. Sandro no canta. Sandro no canta, ya que, ya que va a la feria. Va a la Sí, feria, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, Sandro no canta. Acá tenemos nuestra producción ya que va a la feria. Entonces, ¿tú cómo se interpreta? A ver, Sandro no canta. A ver, Sandro es canta, Sandro no canta será negación de P, ¿no? ¿Sí o no? sí, ¿No? Ya que va a la fiesta. Am, ¿Esta coma qué sería? ¿Una coma que es una coma consecutiva, ¿no? ¿Sí o no? condicional. Es una condicional, ¿no? Sí, Sandro no canta, entonces va a la fiesta. O sea, ya que va a la fiesta, ¿no? Entonces sí, va a la feria, perdón, a la fiesta. Estoy pensando, fiesta. Feria. sí. Estoy pensando en fiesta, Esmeralda, discúlpame. Sería entonces qué? Sería qué? Q, El ¿verdad? Q. Sí, Q, ahí está. Entonces, muy bien. Ya, y tenemos que ver aquí los dos casos, ¿no? ¿Sí o no? Ujú, sí. ujú. Sí, 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 sí. Entonces, a ver, tenemos, ¿no? A ver, 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 a ver. Ujú. Sandro no canta ya que va a la feria. Ujú. O sea, en realidad esa es una condicional Esmeralda, pero ¿cómo se lee realmente? A ver, es un, o sea, ¿es un menos P entonces Q o es al revés en realidad? Mm, Sandro no canta ya que va a la feria. O sea, yo sé que es una condicional, pero ¿cómo deberíamos realmente expresarlo? Sandro no canta ya que va a la feria. Ya que va a la feria. ¿Cómo lo traduzco con el entonces? ¿Cómo sería con el entonces realmente? O sea, sería como que, o sea, reescribiéndolo, ¿no? Sandro va a la feria, entonces no canta. ¿Sí o no? ¿No? sí, Sandro va a la feria, entonces no canta. Que es lo mismo que Sandro no canta, ya que va a la feria. Entonces sería que sería un Q, negación de, no, Q, entonces negación de P. P, ¿no? Reescribiéndolo, expresándolo de otra manera, ¿no? Entonces aquí, o sea, entendiéndolo mejor, ¿no? Entonces esto de acá, ¿cuánto nos da? Sería que esto es, bueno, no sabemos, ¿no? ¿Cuál, para el primer caso, Esmeralda, ¿cómo sería para el primer caso? Sería esto de acá, sabemos que, bueno, puede ser, esto es verdadero, ya, pero yo sé que acá si este es No, verdadero, el P que tiene que ser falso, ¿no? ¿Sí o no? verdadero se convertiría. Claro, falso, negación de falso, Verdadero, verdadero, entonces verdadero, ¿qué nos da? verdadero. Verdadero, ¿no? Ya, ¿y cómo sería en la siguiente, por favor? ¿Cómo saldría en la siguiente? Sería falso, negación de verdadero, falso. Verdadero también. O sea, es un falso, entonces falso, creo, ¿no? ¿No? Sí, Claro, entonces tenemos que para el segundo caso, a ver, también. entonces para el segundo caso, Esmeralda, ¿qué sería? Sería, bueno, esto es falso, entonces P tiene que ser verdadero, pero la negación de verdadero, ¿qué sería? Falso, ¿no? Entonces falso, ¿qué nos dará? Sería, ¿verdad? Verdadero. Verdadero, ¿no? Bien, bien, Esmeralda. Ok, Esmeraldita. Entonces, ya está.
Esto no da, para los dos casos no da verdadero. Entonces, ¿cuál sería la clave, por favor? Sería la letra. La D. La D. La D, ¿verdad? La letra Sí. D, D de edad. ¿Sí? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Esmeralda, ¿cómo has visto los ejercicios? ¿Cómo los ves más o menos del 1 al 10? Tan interesante, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Más o menos hicimos recordar un poco, Esmeralda. Sí, sí. Con la tabla ya tenía más o menos un manejo, lo que sí ya entendí ya cómo entender las palabras, esos conectores. Mm, Claro, entonces aquí tenemos, ¿no? Como por ejemplo esta de acá, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Porque Sí, mira, claro, la coma es una coma consecutiva, claro. Sí, es, o sea, esto de acá, pero lo que pasa es que aquí tenemos otro. Esta esto tiene su nombre en realidad. Esto es un conector consecutivo. Ahí está, ya me acordé. Conector consecutivo. Y que esto en realidad implica que lo puedes expresar de otra manera, ¿no? O sea, esta oración. Sandro va a la feria, entonces no canta. Que es lo mismo que Sandro no canta ya que va a la feria, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien? sí. Bien, Esmeralda. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor, Esmeralda. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a No, los ninguna, ejercicios? profesor. Muy bien, entonces el día sábado, Esmeraldita, entonces vamos a ir avanzando un poco más. Son varios ejercicios de esto, Esmeralda, en realidad, de lo de lógica profesional son unos 15, miremos avanzado unos 5, ¿no? Hemos estado refrescando algunas cosas de lo que ya más o menos sabemos y ya algunas aparentemente parecía que no salía muy inmediato, pero a veces hay que tener un poco más, aplicar, o sea, ver más de lo aparente, ¿no? Como por ejemplo en la pregunta número 1, ¿cierto? Sí. ¿No? Parecía que era verdadero o falso, ¿no? Entonces la base es muy, muy, muy importante. Muy bien, entonces, ni más ni menos, Esmeralita, muchas gracias por su atención el día de hoy, por su asistencia. Y ya el día sábado estaríamos completando, ¿no? Con lo de este tema, que ahí faltan preguntas más interesantes. ¿Ok? Y si nos da tiempo, vamos a ir, ahí voy viendo lo que eran las preguntas de los exámenes, ¿no? Que me habías enviado, ¿no? No sé si te acuerdas. Había unas Sí, preguntas que me habían enviado del examen. Y, ¿no? Y vamos a ir avanzando también ellos, ¿no? Si es que alcanza el tiempo, vamos viendo alguno de estos. Sí, ok, bien, profesor. Esmeralda. Muchas Está gracias, bien. Esmeralda. Cuídate mucho. Igual, profesor, cuídese.